Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Las redes sociales llegaron para quedarse y cada vez son más. Con la llegada de Threads se suma otra a la lista. ¿Cuántas más necesitamos? ¿Cuál es el efecto de las redes sociales en el mundo que parece cada vez más radicalizado? ¿Están afectando nuestra salud mental? Para este episodio hablamos con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, con el periodista de tecnología Diego Santos, con la doctora en psicología y nutricionista peso inclusiva Paola Sabogal. También hablamos con Ana María Saavedra, directora de Colombia Check. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Hace poco tuve la fortuna de reencontrarme con un viejo amigo, periodista y escritor que también es papá, esposo y tiene 3 trabajos. Me asombró gratamente cuando me contó la buena nueva. Había acabado de publicar un libro, que es como tener un hijo. Todavía es un hombre joven, está en sus 40s. Pensé que tenía aún el entusiasmo y la vitalidad para hacer todo al tiempo sin colapsar. Me recordó una anécdota que escuché alguna vez sobre el fallecido escritor Roberto Burgos Cantor, que trabajaba de sol a sol como abogado todo el año, ahorraba y luego le dejaba una buena suma de dinero a su familia y otra parte la usaba para retirarse por unos meses a escribir en soledad en una cabaña en algún lugar retirado de la costa Caribe. Sin embargo, quedé con la duda y le pregunté a mi amigo cómo y dónde encontraba tiempo para escribir, ser papá, esposo y atender los 3 trabajos. Es muy sencillo, me dijo. Duermo muy poco. Resulta que su tiempo de escritura es sagrado, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, mientras su familia duerme y nadie en sus trabajos está enviando mensajes. Decidí intentarlo yo mismo, así que al día siguiente de mi conversación, el despertador del celular sonó a las 4 a.m. Mi mente quiso engañarme para que me durmiera otra vez. Me decía que todo estaba oscuro y que un humano debe funcionar con la luz del sol. Me opuse al instinto, no sin mucho esfuerzo, y saqué mi cuerpo de la tibieza que acumulé toda la noche debajo de las cobijas. El silencio en el apartamento, en el mundo, era desesperante. Puse a trabajar la máquina de café, prendí el computador y abrí el documento en el que estaba trabajando. El cursor comenzó a titilar y las ideas no salían. El café me despertó un poco, pero también me puso más ansioso y el latido constante del cursor en la hoja en blanco se hizo más intenso. Lo que necesito es inspiración, pensé, así que abrí el navegador de internet para buscar información. Ya estando conectado, aproveché para revisar mi correo electrónico y contesté un par. También entré a las páginas de algunos medios y me atrapó una noticia sobre otra pelea en redes sociales de un par de políticos colombianos, nada nuevo. Me salté al intermediario y fui al cruce de trinos entre los políticos en disputa y como buen periodista me dediqué a leer las reacciones y a ver otros trinos de los protagonistas donde citaban publicaciones viejas de hace 10 años de su rival. La discusión en Twitter acaparó la atención y como es ya la ruta común derivó en chistes y memes. Eran hilarantes, hasta había artículos de medios que se dedicaban a recoger los mejores memes de la pelea. Al final del artículo, el medio me recomendó otro, uno sobre el boom de los memes de Julio, y como buen seguidor de la música de Julio Iglesias y del humor, me reí viendo las creativas imágenes que se hacen con las fotos del cantante español. Tuve que reírme en voz baja para no despertar a mi esposa, pero fue el despertador de ella, que normalmente suena a las 6 de la mañana, el que me sacó de la concentración. Alcé la cabeza y la casa ya estaba iluminada y ya se oía el ruido de la mañana. Se me habían ido las horas de soledad y tranquilidad en redes sociales. Recordé e hice un cálculo del tiempo consumido en salas de espera, salas de embarque, en trancones, que había pasado embelesado mirando el celular, haciendo scrolling infinito, leyendo a desconocidos en Twitter y viendo fotos en Instagram. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Así que pensé que esa era la muestra de que necesitaba un respiro, apartarme por un momento del mundo digital. Pero fue cuando apareció una nueva red social que desde que la descargué me puso un reto, aprender a pronunciar su nombre. Threads. La conversación rápidamente giró en esa dirección. Todos estaban hablando de la nueva red social de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, el multimillonario de la tecnología. La detesté desde que leí la noticia, sentí una rabia injustificada. Otra red social, pensé, y me encomendé a Dios. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu.
y déjame sentir el fuego de tu amor. Y así como odié la idea, asimismo abrí una cuenta. También me odié un poco por sucumbir a ese instinto voyeur que nos posee a todos los usuarios de redes sociales. Porque, aceptémoslo, uno de los motivos para tener una red social es para ver a los demás sin ser vistos. Mi principal motivo. Navegué en Threads, seguí más o menos a las mismas personas que ya seguía en Twitter y en Instagram. No supe si en esta red se publicaba lo mismo que en Twitter o si debía dedicarla para otros fines menos periodísticos y más de entretenimiento. Terminé más confundido que al principio. Pero algo me faltaba, no me sentía igual. Y ya entrados en detalles, no pude dejar de notar que esta nueva red social no es más que una versión bastante light, descafeinada de Twitter. Yo no soy el usuario más activo, de hecho me parece que Twitter es una red social que por algún motivo convierte a sus usuarios en avatares violentos, intolerantes y que promueve un debate más bien pandito. Pero lo de la nueva red social es bastante soso y lo peor, nos obliga a leer gente a la que no queremos leer. Por ahora despegó a toda. En solo 5 días ya ajustaba más de 100 millones de usuarios. ¿Cuál será el futuro de esta nueva red? ¿Será la nueva apuesta de Zuckerberg una verdadera competencia para la empresa de Elon Musk? Le traslado estas preguntas al periodista de tecnología Diego Santos. Roberto, es la pregunta del millón. Los primeros días Threads tuvo un éxito impresionante, 30 millones de seguidores cuando Twitter se pudo haber demorado casi que varios meses en llegar a esa cifra, tiempos distintos, pero es un copy-paste, es una réplica de lo que es Twitter, pero en las plataformas de Meta. Es una plataforma que hoy es mucho más amigable, pero yo no creo que tenga la fuerza y no creo que Meta tenga la paciencia para ir construyendo una audiencia como la tiene Twitter hoy en día. Twitter capitaliza lo que es la opinión, capitaliza a los líderes del mundo, a los grandes medios de comunicación, y moverse de una plataforma a otra, un Gustavo Petro, un Álvaro Uribe, El Tiempo, un Daniel Samper, pues no van a tener esos 3, 4, 5, 6, 7 millones de seguidores de la noche a la mañana. Entonces dudo que Threads sea una amenaza o inclusive una competencia para Twitter. Pero más allá de que Threads corra con la misma suerte de otras redes como Hi5, Google Plus o MySpace, que todavía existe pero sin mucho impacto, o que termine de sepultar a Twitter, me pregunto, ¿cuántas redes sociales necesitamos? Tal parece que todas las que salgan, y es que a juzgar por los números es un fenómeno que llegó para quedarse, y mientras tengamos acceso a Internet, las redes van a seguir siendo uno de los principales usos. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Colombia 8,8 millones de hogares cuentan con accesos fijos a Internet y 40,1 millones de personas tienen acceso a través de dispositivos móviles. Para diciembre de 2022 se calculaba que el uso del servicio de Internet móvil en Colombia fue de 77,7 por cada 100 habitantes, mientras que el servicio de Internet fijo residencial era de 51,3 por cada 100 hogares. Esto es un incremento de 3,3% y 1,2% respectivamente comparado con 2021. Y yo sé que muchos dirán que esto es solo un fenómeno que se da en las áreas urbanas del país y en parte tienen razón. En marzo del año pasado, la entonces ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Sandra Urrutia, dijo en una entrevista del diario El País que la brecha de conectividad en Colombia es tan profunda que el 40% de la población no tiene acceso a Internet y que en las zonas rurales y periféricas la situación es mucho peor. Solo el 28% de los habitantes tiene conexión. Pero la tendencia en el mundo y el esfuerzo de todos los gobiernos han estado enfocadas en que todo el país, incluyendo las partes más recónditas, estén conectadas. Tan solo hace 2 años se aprobó la Ley 2108 de 2021, que declara el acceso a Internet como un servicio de carácter esencial, como el agua o la energía. Yo sé que esto no significa que solucione todo, pero es un principio. Pero volvamos a las redes sociales, esa ventana al mundo de los otros. Como decía, siento que todo apunta a que en algún punto el 100% de los humanos mayores de edad tendrá presencia en alguna. Según un estudio de la empresa Statista, en enero de este año, el número de usuarios activos de redes sociales en Colombia era de 38,45 millones, lo que equivale al 74% de la población total. Y según este mismo informe, el 97,7% de la base total de usuarios de Internet en Colombia, sin importar la edad, usó al menos una plataforma de redes sociales en enero de 2023.
Sí, así como lo escuchan, las redes sociales dejaron de ser exclusivamente de los jóvenes ya hace mucho tiempo. Y tal parece que la idea es que los usuarios sean cada vez más jóvenes. En septiembre de 2021, Meta interrumpió momentáneamente el lanzamiento de su proyecto Instagram Kids, una versión de su red social de fotos y videos que permitía a usuarios menores de 13 años tener una cuenta bajo supervisión de un adulto responsable. Abro comillas. Comenzamos este proyecto con el objetivo de dar respuesta a un problema en nuestro sector. Los niños reciben teléfonos cada vez a más temprana edad, tergiversan su edad y descargan apps que están diseñadas para personas de más de 13 años. Cierro comillas. Así dice el comunicado firmado por Adam Mosseri, director de Instagram. Sin embargo, como lo dice más adelante este mismo documento, esto no significa que el proyecto se haya cancelado. Abro comillas. Lo cierto es que los niños ya están online y estamos convencidos de que desarrollar experiencias adecuadas a la edad que estén específicamente diseñadas para ellos es mucho mejor para los padres que la situación actual. Cierro comillas. Así argumenta Mosseri. Y si en algo tiene razón, es que los niños están recibiendo teléfonos inteligentes cada vez a una edad más temprana. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew Research, más de un tercio de los padres con un hijo menor de 12 años en Estados Unidos dicen que su hijo comenzó a interactuar con un teléfono inteligente antes de los 5 años. Aproximadamente un tercio, 31%, respondió que su hijo comenzó antes de los 2 años y el 29%, poco menos de un tercio, afirmó que comenzó entre los 3 y 4 años. Esta misma encuesta encontró que casi 1 de cada 5 padres de un niño de 11 años o menos, 17%, dice que su hijo tiene su propio teléfono inteligente. Yo entiendo que se trata de nuevas generaciones que son lo que se llaman nativos digitales y que estar en comunicación con nuestros hijos es importante, pero no deja de preocuparme lo que puede significar que un niño entre en contacto tan temprano con los peligros que también ofrece esa selva llamada Internet. De acuerdo con una encuesta publicada por la organización de investigación sin fines de lucro Common Sense Media, el uso general de pantallas entre adolescentes y preadolescentes aumentó en un 17% de 2019 a 2021, un crecimiento más rápido que en los 4 años anteriores. En promedio, el uso diario de la pantalla aumentó entre los preadolescentes de 8 a 12 años de 4 horas y 44 minutos a 5 horas y 33 minutos y de 7 horas y 22 minutos a 8 horas y 39 minutos para los adolescentes de 13 a 18 años. Esto sucede en Estados Unidos, pero en Colombia tenemos nuestra propia preocupación. El estudio Plataformas Globales Protecciones Parciales, hecho por Fairplay y el Centro de Internet Seguro Vigías de Red Papás, existe, abro comillas, una variación significativa entre países en plataformas aparentemente idénticas, lo que describimos como una forma de discriminación por diseño. Esta discriminación por diseño significa que algunas personas menores de edad tienen menos privacidad y seguridad en una plataforma que otras, dependiendo del lugar del mundo en el que vivan. Cierro comillas. Colombia es uno de esos desafortunados lugares del mundo en donde los menores de edad tienen menos garantías y controles de privacidad y seguridad. Ante estas realidades, ¿qué podemos hacer para que los niños y niñas y adolescentes puedan usar Internet de forma segura? Busco a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, para que me ayude a resolver esta inquietud. Usar Internet de forma segura es un tema de corresponsabilidad. Si bien padres, madres y cuidadores deben hacer un buen acompañamiento, es necesario que los colegios asuman un rol muy activo, involucrando también a los jóvenes, ayudar a cuidar a los más pequeños en el entorno tecnológico. Pero también debemos exigir a las plataformas que se lucran de este negocio, pues tienen en muchos casos políticas deficientes en español y bajos estándares de protección comparados con los países del norte global. El mundo viene pensando en la legislación que necesita para cuidar a niñas y niños. Australia y varios países ya vienen hablando de seguros para niñas, niños y adolescentes desde el diseño, como una exigencia a las industrias del ecosistema de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y con el metaverso se vienen enormes retos que todavía no sabemos cómo vamos a enfrentar. Sin duda, Facebook es la red social con más usuarios en Colombia. Según los datos publicados en los recursos publicitarios de Meta, esta red tenía 33.5 millones de usuarios en Colombia a principios de 2023.
La red social china TikTok ha ganado terreno en el país y se pone segunda en esta lista. De acuerdo con las cifras publicadas en los recursos publicitarios de ByteDance, TikTok tiene algo así como 20,11 millones de usuarios en Colombia. Y el tercer lugar lo ocupa Instagram, que según datos de Meta cuenta con 17,75 millones de usuarios en el país. Y Twitter, según Statista, fue utilizada por aproximadamente 4,48 millones de colombianos en 2022. Este número no sorprende. En líneas generales, el número de usuarios se ha mantenido estable entre los 4 y los 5 millones desde 2020. Un número aparentemente pequeño, pero que conecta a opinadores, políticos, medios y salvajes digitales. Si no fuera potente a pesar de su tamaño, veríamos más presidentes tiktokeando que trinando sin control. Y si las redes sociales han dejado una huella profunda en nuestra civilización, es claro el rol que han tenido dándole voz a personas y pensamientos y perspectivas que de otra forma no conoceríamos, como los casos de abuso de la policía o el vandalismo desmesurado de algunos ciudadanos durante el estallido social. En muchos casos, la agenda de lo que hablamos en las salas de redacción y mesas de trabajo termina siendo lo que se discute en redes sociales. Pero también cambiaron la forma en la que recibimos y emitimos información. Recién comenzaron a aparecer, por allá a principios de la década del 2000, se inventó la palabra prosumer, que hablaba de que ya no éramos solo consumidores de información, sino también productores de esa información. Y así es todavía, nos terminamos convirtiendo todos en lo que se conoce como creadores de contenido, hasta que se convirtieron en lo que hoy son, unos nuevos actores de la política mundial. Desde el bloqueo de Zuckerberg a medios de comunicación en Facebook, el cierre de la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, hasta la propagación de noticias falsas, las redes también han traído su cuota de caos. Ya ninguna fuente parece confiable. No vayamos muy lejos. Nuestro presidente parece gobernar directamente desde su cuenta de Twitter, desde la que nos dice a los colombianos lo que debemos o no creer, o desde la que despide a miembros de su gabinete. Le han dado un giro dramático a la democracia y a la forma en la que nos informamos. Según el reporte Efectos de las redes sociales, secuestro de la democracia y el civismo en el compromiso cívico, publicado por el Centro Nacional de Información de Biotecnología, abro comillas, el panorama político ha sido transformado por los medios nuevos y sociales. Esta transformación ha resultado en un aumento del populismo en todo el mundo. Cierro comillas. Esto es claro. Lo hemos vivido en todo el mundo. Muchos políticos usan sus redes para mentir y compartir noticias falsas directamente a sus seguidores, sin el filtro de un medio de comunicación. En ese mismo reporte se lee algo que hemos visto con nuestros propios ojos, que las redes sociales han sido y continúan siendo utilizadas para impactar el comportamiento de participación electoral de las personas y señala algo bastante preocupante, abro comillas. Muy a menudo, las ideas locas, las mentiras y las teorías de conspiración se difunden más rápidamente que los hechos a través de las redes sociales. Posteriormente, cuando se verifica la información, el daño ya está hecho y sigue siendo irreversible. Cierro comillas. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta el siguiente dato. En un estudio publicado en la revista Science en 2018, 3 investigadores del Massachusetts Institute of Technology analizaron alrededor de 126,000 historias tuiteadas por más o menos 3 millones de usuarios entre 2006 y 2017. 6 sitios web especializados en verificación de datos, como snopes.com y factcheck.org, verificaron todas esas historias como verdaderas o falsas. Al comparar los tweets, los investigadores descubrieron que las historias falsas se difundían más rápido y llegaban más lejos que las verdaderas. Por ejemplo, los tweets verdaderos casi nunca llegaban a más de 1,000 personas. En cambio, los tweets con historias falsas más compartidos llegaban a 100,000 personas. Las falsedades tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que la verdad, y los tweets verdaderos tardaron 6 veces más que las mentiras en promedio en llegar a 1,500 personas. ¿Qué se puede hacer para que las redes sociales no se conviertan en el fin de la democracia? Busco la asesoría de Ana María Saavedra, directora de Colombia Check. Esto me dice. Pues creo, Roberto, que me plantea una pregunta muy compleja
aunque tiene mucha razón en afirmar pues todo este daño que hacen las desinformaciones o noticias falsas, y que pues hay estudios incluso por el MIT en el que evidencian cómo pues una noticia falsa se viraliza mucho más que una real y lo hace incluso más rápido. Yo les podría decir que desde Colombia Check siempre creemos pues que la forma de aportar y de ayudar para que nos sigan afectando como afectan la democracia es que pues hablemos de ciudadanos digitales, de una ciudadanía digital con unos derechos y unas responsabilidades, y que hagamos mayor alfabetización digital. Yo creo que no solamente en la labor de los fact-checkers, que está en verificar las desinformaciones y evidenciar esas desinformaciones, y por un lado, pues algo que se ha dicho pero no ha sido real, que es el supuesto compromiso de los políticos y candidatos en no difundir desinformaciones, pero que en realidad sí lo hacen desde todos los lados, no siempre ellos, sino también personas cercanas o pues todas estas llamadas bodegas. Entonces creo que pues tenemos que darles más herramientas a la ciudadanía para que entienda el peligro de la desinformación, cómo identificar las desinformaciones y cómo no caer en este juego de emocionalidad, sobre todo, y sesgos para que no sigan compartiéndolas. El efecto de las redes no solo ha sido a nivel externo, como ya lo vimos. A nivel interno también ha causado impacto y muchas veces no es tan bueno. En 2021, el Wall Street Journal publicó unos alarmantes descubrimientos sobre Instagram. De acuerdo con el medio, investigadores de Instagram publicaron hallazgos inquietantes de un estudio interno sobre el efecto de esta red social en mujeres jóvenes. Abro comillas. 32% de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram las hacía sentir peor. Cierro comillas. Asegura el medio que era la advertencia que empleados de Meta hicieron. Esta misma investigación periodística reveló que una presentación interna de Facebook encontró que entre los adolescentes que reportaron pensamientos suicidas, el 13% de los usuarios británicos y el 6% de los usuarios estadounidenses rastrearon el problema hasta Instagram. Y de acuerdo con este reporte, la aplicación también tiene la cultura de publicar solo las mejores fotos y momentos y funciona como un producto adictivo. Y va más allá de los temas de salud mental. Recientemente, la fiscal general del estado de Florida invitó al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a testificar por un caso en el que los usuarios están usando sus plataformas para promover la trata de personas. Escandaloso es poco. El periodista y podcaster estadounidense Derek Thompson lo define mejor en su artículo "Las redes sociales son el alcohol de la atención", publicado en la revista The Atlantic. Abro comillas. Entonces, un resumen justo de Instagram según Instagram podía ser así. Aquí hay un producto divertido que a millones de personas parece encantarles, que es malsano en grandes dosis. Eso hace que una minoría considerable se sienta más ansiosa, más deprimida y peor con su cuerpo, y que muchas personas luchan por usar con moderación. Cierro comillas. Para Thompson, esto suena parecido al alcohol. Las redes sociales parecen ofrecer un cóctel intoxicante de dopamina, desorientación y, para algunos, dependencia. La academia ya ha hecho su tarea y existen múltiples estudios sobre la relación entre el uso de redes sociales y el deterioro de la salud mental. Según el artículo "Teléfonos inteligentes, uso de redes sociales y salud mental juvenil", publicado en la revista de la Asociación Médica Canadiense, abro comillas, las redes sociales pueden afectar la percepción de sí mismos y las relaciones interpersonales de los adolescentes a través de la comparación social y las interacciones negativas, incluido el ciberacoso. Además, el contenido de las redes sociales a menudo implica la normalización e incluso la promoción de las autolesiones y las tendencias suicidas entre los jóvenes. Cierro comillas. Este texto, escrito por 3 psiquiatras de Toronto, también reveló que una gran cantidad de jóvenes que usan sus teléfonos inteligentes con frecuencia resultan en una privación crónica del sueño y efectos negativos en el control cognitivo, el rendimiento académico y el funcionamiento socioemocional. El artículo "Uso de las redes sociales y su conexión con la salud mental", publicado en la revista de medicina Curious, llega a una conclusión similar pero más directa. Las redes sociales son responsables de agravar los problemas de salud mental. ¿Estamos condenados a no usar redes sociales para cuidar nuestra salud mental? Le traslado esa pregunta a la doctora en psicología y nutricionista peso inclusiva Paola Sabogal. Esto me dice.
Yo coincido con la noción de que las redes sociales pueden aumentar el riesgo de distorsiones en la imagen corporal, conductas alimentarias de riesgo, trastornos de la conducta alimentaria principalmente, porque se genera una comparación más directa, ¿no? En las redes nos estamos comparando con pares y no necesariamente como sucedía antes con personas famosas que eran mucho más distantes de nosotros. Y sí que he visto que en mi práctica, muchas veces cuando eliminamos redes sociales, esto ayuda a que las personas puedan tener un descanso de estar bombardeadas con todas estas ideas, sobre todo porque los algoritmos de las redes, pues en la necesidad de likes y de mover mucho los contenidos, sí privilegian las figuras hegemónicas. Sin embargo, no daría como una conclusión tan absoluta, porque considero que cuando se hace un uso consciente, informado y educado de las redes sociales, estas también pueden dar espacios de visibilización para elementos de diversidad corporal. Entonces, también he tenido en mi práctica muchas mujeres que se identifican a sí mismas como gordas, que han experimentado violencias gordofóbicas, que encuentran en representaciones como Fat Pandora, por ejemplo, espacios de existencia digna que les ayudan a su salud mental. Con todo lo anterior, pienso que las redes sociales muchas veces funcionan como un avatar, como un alter ego de muchas personas que en la vida real son el Dr. Jekyll y en sus cuentas de Twitter se convierten en su Mr. Hyde y aprovechan la protección de la pantalla y el anonimato para insultar a diestra y siniestra. Lo que se conoce como troles, estos son personajes que abundan en foros de internet, en los comentarios de publicaciones, pero especialmente en redes sociales como las de Elon Musk. Según el estudio, la construcción del cibertroll, psicopatía, sadismo y empatía, publicado en la revista de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Diferencias Individuales, los hombres eran más propensos que las mujeres a participar en el troleo, y los niveles más altos de rasgo de psicopatía y sadismo predijeron el comportamiento de troleo. El estudio también encontró que los niveles más bajos de empatía afectiva coincidían con la perpetración del troleo. Definitivamente afecta a la salud mental. Finalmente, no respondimos la pregunta: ¿cuántas redes sociales más podemos soportar? De cualquier manera, creo que de la existencia de las redes sociales no volveremos. Llegaron para quedarse, ya sea las que existen o unas nuevas. Cambiaron por completo nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de percibirnos a nosotros mismos e incluso de votar. También hay que apelar a la razón y a la inteligencia del humano, porque no todas las consecuencias de usarlas son malas, claro está. Han servido para conectar personas con intereses similares, para crear comunidad, incluso para que veamos de primera mano realidades de otros lugares que de otra forma no habría sido tan fácil. Y hago una recomendación final muy simple: con Threads o sin Threads, bájenle al tiempo de las redes, al menos no lo aumenten. En una medición hecha por Statista, el tiempo en redes promedio de un colombiano es más de 60 minutos más alto que el promedio mundial, es decir, los colombianos gastamos 3 horas y 46 minutos en estas plataformas cada día y 97% de los usuarios conectados a Internet interactúan, al menos en una o dos plataformas de redes sociales. Mi misión será bajarle a mi voyerismo digital. De pronto, así me rinde y no pierdo la madrugada si me despierto a las 4 de la mañana a escribir. Soy Roberto Pombo y este fue el episodio 45 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.